Hay un capítulo muy famoso que lo llamamos el capítulo del amor y que leemos en la mayoría de las bodas. ¿Cuál es? 1 Corintios 13. El último versículo de ahí dice: ahora permanecen tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor. Aquí en la iglesia hablamos un montón acerca de la fe y un montón acerca del amor. Yo les pregunto, ¿qué es esperanza? ¿Qué es esperanza? Hay tres virtudes enormes según ese versículo: la fe, la esperanza y el amor. ¿Qué es esperanza? Esperar en algo es algo que no se ha dado, que estamos esperando. Anhelar algo, ¿ok? Una ilusión, ¿ok? Tengo una ilusión, estoy esperanzado de algo. Hay un versículo en la Biblia que habla de Dios como el Dios de la esperanza. Y eso lo vamos a estudiar hoy. El Dios de la esperanza. ¿Cuántos no sabían que Dios tenía este nombre o este atributo? Bueno, no es algo que hablamos muy a menudo. ¿Qué es esperanza bíblica? En la esperanza bíblica no hay incertidumbre. A veces hablamos de esperanza: uy, yo espero que no llueve hoy en la tarde porque ando en la moto, ¿verdad? Y es una esperanza donde hay una incertidumbre, pero en la esperanza bíblica no hay incertidumbre, hay certeza. El Dios de la esperanza nos comunica cosas y nosotros las creemos por fe, porque Él nos ama. La fe, amor y esperanza están mezclados, ¿verdad? De hecho, en la definición de fe de Hebreos 11:1 dice: porque la fe es la garantía de lo que se espera. Entonces la fe y la esperanza están ligados, ¿ok? Pero no son exactamente lo mismo. Esperanza es un factor de motivación para nosotros, para nuestro caminar cristiano. De hecho, en 1 Juan dice: quien tiene esperanza le ayuda a no pecar. Porque tienes la esperanza de que eres salvo y eso te ayuda a dejar de pecar. Dios de la esperanza. El versículo dice: que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Rebosen de esperanza. ¿Quién puede actuar eso? ¿Alguien aquí, actor? Tener esperanza, ¿cómo sería rebosar de esperanza? Rebosar, eso es que te sale por los bordes, se desborda la esperanza. Qué bonito, se desborda la esperanza. Rebosar es llenar hasta que sale por todas las bordas. Entonces, antes de hablar un poquito más acerca de este tema de la esperanza, vamos a hablar un poquito acerca de la oración. Yo estaba leyendo un libro esta semana que decía: la pereza que tenemos con la oración es que muchas veces decimos lo mismo de siempre sobre lo mismo de siempre. A veces las vidas de oración son así. Siempre es: ay Señor, bendíceme. No sabemos ni qué significa eso, pero lo decimos, ¿verdad? Oramos o pedimos por salud, por dinero, puertas abiertas, cielo abierto, y es lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre. ¿Cómo diríamos eso a lo tico? ¿Ah? Decimos lo mismo de siempre sobre lo mismo de siempre. La misma hablada, ¿ok? Yo le puse así: decimos las mismas varas sobre las mismas varas. Así describe mucha de nuestra vida de oración.
¿verdad? Lastimosamente. Alejandro, hay un zumbido que está ahí vivo. No sé qué será. Hay unas... ahora no se escucha. Ok, perfecto, bien. Hay unas oraciones en la Biblia. El libro que yo estaba leyendo es Orar usando la Biblia, porque es algo que hemos estado practicando en la iglesia en los últimos meses. Y hay muchas oraciones famosas en la Biblia. Todo el libro de Salmos es un libro de oración para nosotros. Es para que nosotros agarremos eso como un libro de cántico y libro de oración, darse cuenta que a veces se quejan con Dios y adoran por sus atributos, a veces le piden, Señor, no te olvides de mí. Hay un montón de vida de oración en los Salmos. Juan 17 vemos la oración intercesora de Jesús, orando por los discípulos que van a venir, incluye a nosotros, ¿verdad? El Padre Nuestro es la oración más famosa, tal vez. Hace un par de meses doña Ciña nos expuso el Padre Nuestro y nos acordamos de esa oración. Vimos también el libro de Daniel, la oración intercesora de Daniel, donde él confiesa los pecados de su pueblo y pide que el Señor traiga su bendición. En el grupo de crecimiento de los martes en la mañana aquí se ha estado viendo el libro de Nehemías y la oración intercesora de Nehemías es parecida. Otras oraciones hermosas son de Salomón dedicando el templo, por ejemplo, y así hay oraciones famosas en la Biblia. Hay una serie de oraciones que yo llamo las oraciones apostólicas, oraciones del apóstol Pablo escondidas en las cartas de Pablo. ¿Cuántos aquí tienen Netflix? Ajá. Bueno, entonces saben lo que es una segunda temporada, ¿verdad? Porque estas oraciones apostólicas las vimos el año pasado, vimos 5 oraciones y ahora vamos a ver 5 nuevas en una nueva temporada, ¿ok? No nos damos cuenta, a veces pensamos que no hay carnita ahí, no son las partes famosas de las cartas de Romanos y de Corintios. Es una oración que el apóstol Pablo está haciendo por su iglesia, por sus discípulos. Y hay una oración y te lo saltas a la parte interesante. Sin embargo, son pequeños tesoros para nosotros. Y entonces por unas semanas vamos a estudiar 5 oraciones más, además de las que tienen en el website del año pasado, 5 oraciones que el apóstol Pablo hace por sus iglesias. Y hay una riqueza en las oraciones apostólicas porque son la voluntad de Dios para con toda la iglesia, sin dudas. A veces agarramos como oración y proclamamos Deuteronomio 28, Señor, yo soy cabeza y no cola, y yo voy delante y yo no pido prestado y yo declaro, ¿verdad? Pero eso tiene condiciones. Y no nos damos cuenta y de repente pero lo bonito de las oraciones apostólicas que vamos a ver es que son la voluntad de Dios para todas las iglesias. Entonces podemos proclamarlas con autoridad, porque no es simplemente el buen deseo de alguien, una esperanza vacía de que vaya a ser cabeza y no cola, sino lo que está ahí, lo que Pablo está orando por sus iglesias, podemos orarlo para nosotros o para otros grupos alrededor. Entonces, hay una riqueza de conceptos que vamos a ver allí. Entonces, antes de verlas, oraciones apostólicas están centradas en Dios. Las del apóstol Pablo están centradas en Él. No es tanto orando contra el diablo o quíteme el pecado, no es eso, es Jesús, es Dios, el Dios de la esperanza, que es lo que vamos a hablar hoy, ¿ok? Segundo, es que las oraciones apostólicas son positivas, son hacia adelante. A cualquier persona nos infunde aliento para ir hacia adelante. Y entonces es algo, en vez de ir en contra del pecado, vamos a orar
por sanidad, vamos a orar por libertad, para que seamos puros y irreprochables en el día de Cristo. Y la tercera característica de las oraciones apostólicas es que son sobre una iglesia victoriosa, o tienen una teología que habla de una iglesia victoriosa. No es una iglesia, ay, pobrecito Señor, yo quiero, por favor, hágame esto. Es una iglesia que sabe enfrentarse al pecado, sabe enfrentarse al sufrimiento y va hacia adelante. Entonces vamos a disfrutar estas oraciones y les invito a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 15. Y vamos a orar para empezar. Pedir al Espíritu Santo que nos honre con su presencia hoy. Señor, queremos conectarnos con tu corazón, conectarnos con tu voluntad para con la iglesia. Queremos ser equipados, Señor, con un entendimiento y un vocabulario nuevo de oración, Señor. Yo no quiero estar orando las mismas varas sobre las mismas varas. Yo quiero, Señor, orar con esta certeza, con esta asertividad. Y Señor, queremos crecer, que el reino crezca, que podamos entender esto para participar en el crecimiento y en el extendimiento de tu reino. Gracias te damos, Señor. Y Espíritu Santo, yo te pido que tú le agregues poder a estas palabras hoy, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Romanos 15. Desde Romanos 14, Pablo viene hablando de cómo vivir nuestra libertad. Tenemos libertad en Cristo, pero nos viene hablando de que a veces tenemos que cuidarnos de nuestra libertad porque podemos ofender a los hermanos y así. Eso es el tema de Romanos 14 y Romanos 15 al principio, los primeros versículos. No toda la conducta cristiana está normada en la Biblia. Hay algunas cosas que no sabemos. Y entonces Pablo nos está diciendo, cuando estás en esos casos, tienes que cuidarte de no ofender al hermano y tener cuidado del hermano más débil, y así va hablando, ¿ok? Algunos cristianos hacen una cosa, otros hacen otra cosa. Tenemos que amarnos en el proceso y no causar división por cosas que no son. ¿Cómo manejarnos? Entonces, pueden hojear ahí los fuertes en la fe, empieza a hablar en el versículo 1. Versículo 2, cada uno debe agradar al prójimo para su propio bien. Y ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino que Él pensó en los demás. Y quiero empezar con versículo 4. Dice, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado, se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra, ¿qué? Esperanza. Ahí ven la introducción que hice, ¿ok? Todo lo que se escribió en el pasado, ¿de qué está hablando? Del Antiguo Testamento, la Biblia, fue escrita para enseñarnos a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Entonces, lo que se escribió en el pasado, y ya para nosotros es desde los 10 mandamientos, todas las escrituras de Moisés, de los profetas, los evangelios, lo que Jesús dijo y lo que los apóstoles dijeron, que llamamos Nuevo Testamento, todo eso fue escrito para enseñarnos. ¿Ok? Para que nos dé esperanza. Ya nos va hablando acerca de otro tipo de esperanza. Ya no es esperanza de que no llueva o esperanza que me vaya bien en este negocio. Es una esperanza basado en las Escrituras. Yo me paro en lo que Dios dijo desde Génesis hasta Apocalipsis y digo, aquí me pongo de pie.
y voy hacia adelante. ¿Ok? Donde dice, perseveremos en mantener nuestra esperanza. En una de las traducciones de Palabra de Dios para Todos, una paráfrasis, lo dice así: la esperanza viene por la perseverancia y el ánimo que nos dan las Escrituras. La esperanza bíblica viene por la perseverancia y el ánimo que nos dan las Escrituras. Eso me da ganas de leer la Biblia, ¿verdad? Si yo voy a tener perseverancia y ánimo, eso me va a dar esperanza para vivir. ¿Qué se puede hacer con perseverancia y con ánimo? De todo se puede hacer con perseverancia y ánimo. Es un poco de juego ahí, pero el ratón tiene mucho ánimo y sigue perseverando, ¿verdad? Con perseverancia y ánimo se puede lograr muchas cosas. No es esperanza que yo me genero, es esperanza que recibo. ¿Verdad? No es esperanza, oye, yo voy a ver si me va bien con este negocio, a ver cómo me va con esta chica, ¿verdad? A ver cómo me va conquistando, ¿verdad? No es eso, es esperanza que viene de Dios, que viene de su Escritura, que me da ánimo y perseverancia. ¿Cuántos a veces les ha faltado el ánimo para la vida cristiana? ¿A cuántos nos ha faltado la perseverancia en la vida cristiana? Aquí este versículo nos dice que las Escrituras nos va a dar ánimo y perseverancia. Esas palabras, ánimo y perseverancia, ¿qué sinónimos tienen en otras traducciones de la Biblia? Paciencia. Perseverancia también se puede entender como paciencia. Hay otra que, consolación, ¿ok? Esfuerzo, ¿ok? Constancia, aliento. Aliento, ánimo, consuelo es una palabra y perseverancia es perseverancia, paciencia y constancia. A través de las diferentes traducciones uno puede acercarse. Hay una palabra griega allá atrás que estaba significando algo de todo esto. Entonces, al ver varias traducciones, como que se nos expande un poco. Señor, yo necesito ánimo, aliento, consuelo. Lea las Escrituras. Padre, necesito perseverancia, paciencia, constancia. Lea las Escrituras. Y eso nos va a infundir para agarrar la esperanza. Ahora sí, del versículo 5 empieza la oración apostólica que vamos a ver. Pablo empieza en este contexto a hablarle, a orar por su iglesia. Y dice que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. De la primera parte dice, el Dios que infunde aliento y perseverancia. Pero no es que viene de la Biblia. ¿Cómo es? ¿Que la infunde Dios o viene de la Biblia? El versículo 4 decía que venía de la Biblia. Versículo 5 dice que Dios la infunde. Entonces, ¿cuál es? Dios es el autor de la Biblia. La Biblia, y esto fue tema la semana pasada, la Biblia no es simplemente un texto santo, es un texto vivo donde Dios puso su aliento y sigue poniéndolo. Y entonces a través de su Biblia, Dios infunde aliento y perseverancia. Qué chiva, ¿eh? Qué bonito.
Qué triste que cuando yo necesito aliento, no tengo aliento, no tengo perseverancia, muchas veces no voy a la Biblia, no voy a Dios. Voy a pasar canales ahí 2 horas sin ver nada. O a ver Facebook ahí 2 horas sin aprender nada. Habiendo en Dios la fuente de aliento y perseverancia. Jesús, la palabra, el verbo, dice Juan 1, el verbo mismo actúa a través de la palabra de vida y nos infunde aliento, ánimo, consuelo y nos inculca perseverancia, paciencia y constancia a través de su Biblia. Qué bonito. Y Pablo está orando, Pablo el apóstol que empezó las iglesias en Roma, está orando por sus iglesias y les dice, estoy orando por ustedes para que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía. Vivir juntos en armonía. La iglesia de Roma tenía problemas con la unidad. Por eso, capítulo 14 y 15 viene hablando de arreglar los problemas de unidad. Y entonces Pablo está diciendo que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda a ustedes vivir juntos en armonía. En otras traducciones o la palabra literal dice en un mismo sentir. Pablo está orando para que sus iglesias tengan un mismo sentir. Que sean uno. Ahora yo pregunto, en nuestras vidas, ¿qué grupos necesitamos que tengamos un mismo sentir? La familia. Empecemos por ahí. En la familia tenemos que estar en un mismo sentir. Entonces podríamos orar esta oración apostólica diciendo que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda a ustedes, familia, vivir juntos en armonía. Y más pequeño que la familia, el matrimonio. Que les conceda a Johnny y a Lidiet vivir juntos en armonía. Que les conceda a Ronald y Alejandra vivir juntos en armonía. Es una oración que Pablo hace y que tú y yo podemos hacer por los grupos en los que participamos, en los que somos. La familia, ¿qué más? La iglesia es la familia de Dios. Y nos reunimos aquí y aunque haya diferencias de algunas cosas, tenemos que vivir juntos en armonía. Esa es la voluntad de Dios y Dios nos da eso. A veces hay socios que necesitan eso, ministerios, el grupo de alabanza tiene que vivir juntos en armonía, a pesar de las diferencias, ¿verdad, Magali? El grupo de crecimiento, todos los grupos de la iglesia también, los ancianos de la iglesia, tenemos que vivir juntos en armonía, a pesar de que tengamos diferencias. Y de eso es lo que viene hablando Pablo aquí. Siguiente frase, que les conceda vivir juntos en armonía para que glorifiquen, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La unidad glorifica a Dios. ¿Y qué sería lo opuesto de esa frase? La división no glorifica a Dios. La unidad glorifica a Dios. Para que glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El nombre completo, bien extendido del Nuevo Testamento para Dios. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en el medio dice con un solo corazón
y a una sola voz. Un corazón y una voz. La petición de Pablo es que Dios les infunda aliento y perseverancia para que con un corazón sean uno y juntos, una sola voz, proclamen y glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Un solo corazón, una sola voz. Y ahora síganme en la Biblia, porque aquí yo estoy cortando el versículo del 7 en adelante y ya les voy a explicar por qué. Pero en Romanos 15:7 dice, por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios. Entonces, la iglesia de Roma tenía algunos problemas de división. Está Pablo orando para que eso se arregle. Y dice, Dios funda eso, que tengan un solo corazón, una sola voz. Por tanto, acéptense, tolérense las cosas diferentes. ¿Ok? Y empieza a hablar un poco de cómo la diferencia entre judíos y gentiles, que obviamente era el problema de esa iglesia. Tenían dudas con respecto a judíos y gentiles. Y entonces Pablo empieza, versículo 8, Cristo se hizo servidor de los judíos para demostrar la fidelidad de Dios a fin de confirmar las promesas hechas de los patriarcas. O sea, Jesús se hizo judío para traer la salvación. Y después nos dice para que los gentiles, versículo 9, glorifiquen a Dios por su compasión, como está escrito. Por eso te alabaré entre las naciones y cantaré salmos a tu nombre. Entonces, Jesús se hizo judío para traer a los gentiles también a salvación. Y nos está diciendo que la salvación es para los dos. ¿Ok? Y aquí está citando varios salmos, 2 Samuel, Deuteronomio, Isaías 11. Pueden ver las notas en sus Biblias para ver eso, pero todo eso está profetizado. Versículo 10. En otro pasaje dice, alégrense naciones con el pueblo de Dios. Y en otra parte, alaben al Señor naciones todas, pueblos todos, canten alabanzas. A su vez, Isaías afirma, brotará de la raíz de Isaí, el que se levantará para gobernar a las naciones, y en él los pueblos pondrán su, ¿qué? Esperanza. Entonces, brotará de la raíz de Isaí, de David, ¿qué dice? Se levantará un rey que gobernará las naciones, y de ahí los pueblos todos obtendrán su esperanza. De eso estamos hablando. Y ahora sí, versículo 13. Termina ese paréntesis y dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él. El Dios de la esperanza los llene de alegría y paz a los que son hijos de Dios, a los que creen en Él. ¿Cuántos quieren alegría y paz? El Dios de la esperanza puede llenarnos de alegría y paz. ¿Para qué? Para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Quiero hablar un momento acerca de la esperanza falsa o la esperanza carnal que a veces tenemos. Y es que últimamente yo he visto a mucha gente con algo que se llama el pensamiento mágico. Una amiga mía lo llama así. Es yo estoy
esperando que me salga esto, ¿verdad? Es como, y es una serie de, yo he visto gente que tiene una esperanza en unas cosas que sucedan. Si hay alguna posibilidad de que te den un trabajo, alguna posibilidad de que entre tal negocio, alguna posibilidad de que te digan que sí, entonces la gente se proyecta de una vez como que todas caen al mismo tiempo. Pero ¿qué es lo que pasa? De repente te dijeron que no. De repente ese trabajo no te dijo que sí. De repente esa venta no se hizo. De repente me dolía la rodilla y no pude llegar. Y hay cualquier cosa y se derrumba el plan, el pensamiento mágico. ¿Cuántos han visto gente con unos planes así y lo que les pasa es que pierden? Uy, el Señor, yo tuve tanta esperanza y estuve declarando por fe y no me salió. Dios no me quiere. Pensamiento mágico. Vean lo que dice Santiago al respecto. Dice, ahora escuchen esto, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Eso es un pensamiento mágico que alguien está pensando. Santiago está hablando de esto. Y vea lo que dice. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por el momento y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Santiago nos da un ubicatex de que no hagamos un pensamiento mágico. Si el Señor quiere, va a salir tal cosa, pero voy a tener mi esperanza en Él y no en el plan. Uh-huh. Sí, sí, hay un aspecto de fe. Lo que pregunta Mauricio, ¿qué pasa si tenemos un plan y tenemos fe? Y sí, hay un aspecto de creerle a Dios. Sin embargo, muchas veces lo que llamamos fe es presunción. Es, Señor, voy a hacer esto y espero que tú lo respaldes, ¿verdad? Y no tenemos un corazón dispuesto delante de Dios a escuchar, ahora pon tu derecha, ahora pon tu izquierda. Y a caminar con el Señor, sino que, Señor, aquí está el plan y tratamos, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado, a veces declaramos por fe y es presunción. Fe pura es, Dios dijo, entonces le creo. Pero y si Dios no dijo, no necesariamente el le creo va a funcionar. A veces sí. Ajá. Y aún con el Dios dijo, las cosas no son automáticas. Pregúntele a Abraham, ¿verdad? A Nehemías y a todos. Por eso el primer versículo 4 que dijimos, las escrituras están allí para darnos ánimo y perseverancia. ¿A través de qué? Las historias de Abraham, de Nehemías, de todos los obstáculos, y nos damos cuenta que el pensamiento mágico no es así. Vean Josué, ¿qué es? Génesis 50:20. ¿Verdad? Dios lo que, ustedes me quisieron el mal, pero Dios lo quiso para bien. Pero eso fue después de años de sufrimiento del pobre. ¿Verdad? Esas escrituras están ahí para mostrarnos y para edificar nuestra fe. No nuestra presunción. ¿Ok? Entonces, hablemos un momento de qué es esperanza en la Biblia. ¿Qué es esperanza según San Pablo? Y tengo 7 versículos rápidos para darnos un poquito más de ese contexto. Esperanza, tenemos esperanza en Jesús mismo.
Dice 1 Timoteo 1:1, Pablo, apóstol del Señor Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús, nuestra esperanza. Jesús es mi esperanza, garantizado. Segundo, tenemos esperanza en que Jesús regresará. Tito dice, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tenemos esperanza y sabemos que Jesús va a regresar. Número 3, el Evangelio es nuestra esperanza. Colosenses dice, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. El Evangelio nos da esperanza. Tenemos esperanza en el Evangelio. Número 4, tenemos esperanza en la salvación final. La salvación es un proceso. Yo levanto la mano, yo recibo a Cristo y empiezo un proceso. Pero la salvación se va a completar cuando el Señor me lleve. Y tengo esperanza en esa salvación final. Tesalonicenses dice, nosotros que somos del día, por el contrario, estamos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y el amor, y por el casco de la esperanza de la salvación. Todos tóquense la cabeza, es un casco. Un casco de la esperanza de la salvación. Que nada entre ahí, porque yo tengo un casco que me protege. Es la esperanza de la salvación. Número 5. Gloria venidera. La gloria venidera. Tenemos esperanza de que vamos a entrar en una gloria venidera. Colosenses dice, a estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. El hecho de que Cristo está en nosotros nos da esperanza de que un día vamos a estar en gloria con Él. ¿Verdad? Es el inicio. Esperanza también es vida eterna. Tito dice, nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido desde antes de la creación. Tenemos esperanza de vida eterna prometida desde que antes de que Dios dijo, hágase la luz. Wow. Eso es esperanza bíblica. Última, tenemos esperanza de una creación redimida. Romanos 8 dice, pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Los que se levantaron hoy, que les dolió la espalda, tenemos la esperanza de una nueva creación. Tenemos la esperanza de una nueva creación. Hay una señora que ya está muy enferma para venir aquí los fines de semana, pero doña Finef, ella es básicamente ciega, medio percibe luz y formas. Y me acuerdo una vez predicando algo de la nueva creación y dice, I can't wait, dice. Y era ella poniendo su esperanza, voy a tener nueva creación. Ahorita me duele todo, no veo nada, pero un día voy a estar con Él. Y esa es la esperanza bíblica. Esa es la esperanza que Dios nos da. Que rebosemos de esperanza. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo.
¿Están listos para orar unos por otros? Está bonita la oración, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí primero tengo que pasarles la clave Wi-Fi, que puse una clave por si acaso. Pero quiero que se conecten con sus celulares. Tenemos las oraciones apostólicas, las que estamos viendo ahorita y las que vimos el año pasado en el website de la iglesia. Entonces ustedes pueden accederlo con estas instrucciones. Y los que son chavalillos pueden usar el QR code que está ahí. Y si no sabes qué es eso, pregúntele al chavalillo que está a la par. ¿Por qué les estoy enseñando esto? Porque estas oraciones son para practicarlas. Son oraciones para no estar orando las mismas varas sobre las mismas varas, sino estar viéndolas. También hicimos, igual que el año pasado, unas tarjetitas y Yolanda los está repartiendo. Hay uno por persona. Luz también está repartiendo. Conserve esto en su billetera, son sus apuntes para Zaida. Son sus apuntes para el próximo mes y pico, que vamos a estar viendo, son oraciones. Entonces no las pierda, por favor. ¿Ok? ¿Cuántos lo tienen? O en su celular o en una tarjetita. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es orar unos por otros usando estas palabras. ¿Ok? En la versión que ustedes tienen ahí, yo edité un poquito como para ayudarnos a que el Dios que infunde aliento y perseverancia les concede al grupo o a la iglesia o a la familia, y vas a orar por cuál es el que necesita tener esa armonía, juntos en armonía. Y después, para que con un solo corazón y una sola voz, el grupo de alabanza glorifique a Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Y que el Dios de la esperanza llene a Magali de toda alegría y paz, porque Magali cree en Él, para que Magali rebose de esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces yo oré ahorita por ella oraría por mí. Si no tienen un grupo obvio para eso, oren por la iglesia. ¿Ok? Pónganse de pie, reúnanse en grupos de 2 o 3 y vamos a orar unos por otros usando estas palabras. Es un poco extraño al principio leer y orar, pero es la única manera que vamos a aprender a soltarnos y a adquirir este vocabulario. ¿Ok? Oren en voz alta, hagamos un poco de ruido ahorita. Compártanse a cuál grupo van a orar. Yo necesito oración para... Bueno, pregunto. ¿Eran las mismas varas sobre las mismas varas? No, ¿verdad? Denme retroalimentación. ¿Qué sintieron? ¿Cómo fue para ustedes orar esto? Hay poder, ¿verdad? Se siente el poder de Dios ahí. ¿Qué más? ¿Cómo? Libertad para proclamar algo con seguridad de que es voluntad de Dios. ¿Qué más? Aumenta la fe. Hace vivo. Esto es para este grupo. Qué bonito. ¿Cuántos oraron por familias? ¿Verdad? La familia necesita, todas nuestras familias necesitamos esto. Claro, se genera cuando uno ora regularmente estas oraciones por alguien o por un grupo, tu amor hacia ese grupo o esa persona crece. Y de hecho les voy a dejar un reto. Haga una lista de los suyos. Lo pongo entre comillas porque eso es diferente para cada uno. Y ore esto todos los días por ese grupo.
¿Por qué? Porque no es para hacer oraciones repetidoras, ¿verdad? Tipo rosario, es para adquirir este vocabulario, adquirir estos conceptos. Todas nuestras oraciones las aprendimos escuchando gente. El otro día que estuvimos de vacaciones, andaba con mi papá y en un momento, vamos a orar antes de comer. Y yo por vacilar dije, voy a hacer la oración clásica de Daddy cuando él ora. Y mi hermana y mi mamá que estaban ahí se murieron de la risa, pero es exactamente que lo escuché por décadas, ¿verdad? Señor, gracias por esta comida, bendícela a nuestros cuerpos, chaca, chaca, chaca. Y la repetí y todos nos reímos y empezamos a comer. Pero lo que pasa es que cuando repetimos, aprendemos esas oraciones. Sus hijos van a aprender a orar así si tú lo oras con ellos. Uh-huh. Se puede orar por estos grupos, ¿verdad? Orar por todos los grupos que tenemos. Entonces yo les quiero dejar ese reto. Las oraciones, hay 5 ahí, vamos a estarlas viendo en las próximas semanas. Si quieren el preview, ahí están. También en el website están las del año pasado, que eran muy bonitas, muy poderosas también. Entonces les dejo ese reto. ¿Qué vamos a hacer? Les estoy dando una llavecita. ¿Qué van a hacer? Orar. A ver, ¿qué van a hacer? Orar. Pongámonos de pie y vamos a cerrar orando. Gracias, Señor, porque tu palabra nos da herramientas eficaces, herramientas verdaderas. Y gracias por esta pequeña oración. Gracias por estas semillas, Señor. Gracias porque tú eres el Dios de la esperanza. Y ahorita yo te pido, Señor, por cada persona aquí que ha estado desesperanzada, y que tú les infundas ese aliento, les infundas esa perseverancia, les des alegría, les des paz. Y Señor, para todos los que hemos estado funcionando con una esperanza falsa, una esperanza carnal, vacía, Señor, te pedimos perdón y queremos funcionar con una esperanza tuya, Señor. La esperanza en Jesús, en que Él vendrá, en que seremos resucitados, que habrá nueva creación, de que el Evangelio es cierto. Señor, gracias, que tendremos gloria, que seremos salvos mientras estamos siendo salvos. Gracias por esa esperanza, Señor, y nos arraigamos en ese lugar, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén.